Bueno, en este video vamos a revisar lo que son los límites por factorización. Entonces, vamos a ver primero. Ok. Tenemos el siguiente límite. El límite de x cuando tiende a 1 de la función x cuadrada más x menos 2. Entonces, para empezar a resolver este video, pues nosotros vamos a empezar a sustituir el valor directamente, así como habíamos hecho anteriormente en los límites anteriores. Entonces, sustituimos el valor que aquí va a ser 1, se sustituye dentro de la función. Entonces va a ser 1 al cuadrado más 1 menos 2 sobre 1 al cuadrado menos 1. Entonces, sustituimos y entonces ya vamos a sacar la cuenta. Entonces, 1 al cuadrado va a quedar 1 más 1 menos 2. Todo esto sobre 1 al cuadrado, que es 1 menos 1. Entonces, desarrollamos la operación. 1 más 1 va a quedar 2 menos 2. Pues aquí va a quedar 0. Entre 1 menos 1, 0. Ok. Entonces, ya que resolvemos este límite, nos damos cuenta que va a quedar 0 sobre 0. Y 0 sobre 0 se le conoce como un número indefinido o indeterminado. Entonces nosotros, cuando encontramos un 0 sobre 0, significa que nosotros tenemos que realizar trabajo algebraico para poder encontrar el límite, porque el 0 sobre 0 no es una respuesta válida, ya que nos está dando a entender que con esta situación el número a donde llega el límite es un número indefinido y por ende no existe límite, pero el límite sí existe. Solamente que nosotros tenemos que trabajarlo para ver dónde es exactamente el límite. Ahora bien, entonces, tenemos aquí que realizar lo siguiente. Tenemos que factorizar lo que se pueda factorizar del límite. En este caso, tenemos el término x cuadrada más x menos 2. Tenemos que factorizar esto primero. Entonces, para poder encontrarle una solución, nosotros tenemos que verificar, pues es un trinomio, pero, bueno, el primer término sí tiene raíz cuadrada exacta, pero el menos 2 no tiene raíz cuadrada exacta, más porque pues es un número negativo y no existen las raíces negativas de los números negativos. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, vamos a ver la factorización del trinomio x cuadrada más bx más c. Y esa factorización con ese trinomio es la que nosotros habitualmente utilizamos con una frase que dice dos números que multiplicados de y que sumados o restados de, y tenemos aquí, ¿no? Ok. ¿Qué números son los que van a estar en esa frase?
Pues, dos números que multiplicados de, y pues aquí va a ser el menos 2, o sea, este término. Y que sumados o restados de el término que está aquí. A pesar de que pues tenemos el x, hay un 1, hay un coeficiente 1. Entonces, aquí va a ir más 1. Entonces, tenemos que buscar la combinación de dos números que multiplicados de menos 2. Entonces, nos va a dar, o va a ser, por ejemplo, 2 positivo por 1 negativo. 2 por menos 1 da menos 2. Y 2 menos 1 da 1 positivo. Entonces, como si cumple ambas condiciones que está aquí en la frase, la factorización de esto va a ser x más 2 por x menos 1. Vamos a agarrar estos números que permiten que se cumplan las condiciones y los vamos a agregar en dos binomios con la raíz cuadrada de x cuadrada. Por eso aquí salen las x. Entonces, este ya está factorizado. Ya está listo para sustituirse en la función. Ahora, tenemos que sustituir, no es cierto, tenemos que factorizar x cuadrada menos 1. Entonces, x cuadrada menos 1 es una diferencia de cuadrados. Entonces, cuando nosotros factorizamos esto, nosotros vamos a utilizar la factorización de diferencia de cuadrados, que nos dice que un primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado es igual al primer término sumando al segundo término por el primer término restando al segundo término. Esa es la fórmula en la que se basa esa diferencia de cuadrados para factorizarse. Entonces, yo le saco la raíz cuadrada a x cuadrada, pues me va a quedar x. Y le saco la raíz cuadrada a 1, pues me va a quedar 1. Formamos los dos binomios y uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Entonces, aquí ya tengo la segunda factorización. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es sustituir el límite. Entonces, va a ser el límite de x que tiende a 1 de, en este caso, va a ser x más 2 por x menos 1 sobre x más 1 por x menos 1. Entonces, ya tenemos la sustitución. Vamos a verificar que se pueden dividir x menos 1 entre x menos 1. Entonces, el límite va a ser x más 2 sobre x más 1. Y ahora vamos, ahora sí, a poder sustituir los valores directamente. El límite de x que tiende a 1, sustituimos el 1, va a ser 1 más 2 sobre 1 más 1. Entonces, 1 más 2 queda 3, 1 más 1, 2, y este sería el resultado, 3 medios. Entonces, o 1.5, esa sería la respuesta de este límite. Entonces, si se dan cuenta, pues hay un mundo de diferencia entre que me quede 0 sobre 0 en la sustitución directa, pero que ya aquí quede 3 medios para que darnos cuenta que sí existen límites, solamente que tenemos que factorizar. Bueno, entonces, pausa para que
copien. Entonces, lo borro. Ok, entonces tenemos nosotros un segundo límite, x cuadrada menos 3x menos 10 sobre 2x cuadrada menos 50. Entonces, sustituimos el 5 adentro de la función y entonces me va a quedar 5 al cuadrado menos 3 por 5 menos 10 sobre 2 por 5 al cuadrado menos 50. Entonces, realizamos el desarrollo. Entonces, 5 al cuadrado me va a quedar 25, menos 3 por 5 queda menos 15 y ya menos 10. Entre 5 al cuadrado, 25 por 2, 50, menos 50. Entonces, ahora sí, el resultado va a quedar 25 menos 15, pues queda 10 menos 10, 0. Entre 50 menos 50, 0. Entonces ya me salió un indefinido o un indeterminado. Entonces, eso significa que yo ya voy a tener que realizar factorización para poder resolver el límite. Entonces, realizamos otra vez factorización del término x cuadrada menos 3x menos 10. Entonces, aquí, pues vamos a utilizar la frase del problema anterior. Entonces, sería dos números que multiplicados den pues en este caso, pues va a ser el menos 10, que multiplicados den menos 10. Y luego, sumados o restados, vayan a dar, ¿cuánto? Pues este número, menos 3. Entonces, ¿qué combinación de números nos van a permitir hacer eso? Sería 5 positivo por, no es cierto, es menos 5 por 2. Entonces multiplico menos 5 por 2, me va a quedar menos 10. Y menos 5 más 2 queda menos 3. Entonces, ya tenemos aquí esta combinación de números que me va a permitir realizar los dos binomios. Un binomio va a ser x menos 5 y el otro va a ser x más 2. Entonces, x menos 5 por x más 2. Ya tenemos la primera factorización. La segunda factorización va a ser de 2x cuadrada menos 50. Se va a realizar esta factorización. Entonces, ¿qué tienen en común el 2 y el 50? Ambos tienen mitad.
Ambos están en la tabla del 2. Entonces, lo primero que voy a hacer es una factorización por factor común. Porque para poder trabajar esto, si yo le quiero sacar la raíz cuadrada, 2x cuadrada me va a salir un número irracional porque la raíz cuadrada de 2. Entonces es más fácil factorizarle el 2 a la expresión y luego ver si se puede factorizar. Entonces, como el 2 y el 50 están en la misma tabla, pues lo factorizo. Entonces va a ser 2 por, factorizo el 2 a 2x cuadrada, pues me queda x cuadrada, menos, le factorizo el 2 a 50, o sea, le divido 50 entre 2, pues queda 25. Entonces la expresión va a quedar 2 por x cuadrada menos 25. Ahora, esto ya es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque se le puede sacar raíz cuadrada x cuadrada y se le puede sacar raíz cuadrada 25. Entonces, esto ya sería una diferencia de cuadrados. Entonces, cuando tenemos una diferencia de cuadrados, nosotros vamos por binomios conjugados. Entonces, la factorización de esto sería x más 5 por x menos 5. Y se multiplica por 2. Ok. Entonces, esta sería la factorización de abajo, de 2x cuadrado menos 50. Entonces, ahora lo sustituyo en el límite original. Entonces, el límite de x cuando tiende a 5, arriba va a ser x menos 5 por x más 2 entre 2 por x más 5 por x menos 5. Entonces, nosotros vamos a dividir los términos. El x menos 5 de arriba se divide entre el x menos 5 de abajo. Entonces, los quitamos. Y me va a quedar x más 2 sobre 2 por x más 5. Y así como está el límite, y así como me quedo, ya se puede sustituir. Entonces, en vez de escribir x más 2, pues yo ya voy a poner 5 más 2 entre 2 por 5 más 5. Eso sustituye el valor de la x ahí. Entonces arriba queda 5 más 2, queda 7 entre 2 por 5 más 5, 10. Entonces el resultado va a quedar 7 entre 20. 7, 20. 7 veintiavos va a quedar el resultado. Ok. Entonces, nosotros ya tenemos que ver cómo nosotros podemos factorizar los términos para evitar que quede el 0 sobre 0. Esa es la pauta. Si yo al sustituir el límite me queda 0 sobre 0, tengo que factorizar. Muy bien, entonces pónganle pausa para que lo copien. Otro ejemplo.
Bueno, entonces, tenemos tenemos que sustituirle, tenemos el límite de x cuando tiende a 4 de 2x cuadrada menos 24x más 64 entre x cuadrada menos 16. Entonces, sustituimos los valores, entonces va a ser 2 por 4 al cuadrado menos 24 por 4 más 64 entre, sería 4 al cuadrado menos 16. Ok, entonces desarrollamos las operaciones. 4 al cuadrado me va a quedar 16 por 2, queda 32. Y luego, menos 24 por 4, queda 96. Decía menos 96 más 64. Entre 4 al cuadrado, queda 16 menos 16. Ok, entonces 32 menos 96 más 64, pues ¿cuánto queda? Adivinen, queda 0. Entre 16 menos 6, 0. Ahí está. Entonces, otro indefinido, otro que vamos a tener que resolver con la factorización. Entonces, vamos a factorizar primero 2x cuadrada menos 24x más 64. Ok. Entonces, lo primero que nos vamos a dar cuenta en es de que todos sus coeficientes son múltiplos de 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahí es una factorización por factor común. Vamos a factorizarles el 2 para hacer más simple la expresión. Entonces, pues tienen mitad el 2, el menos 24 y el 64. Tienen mitad. Entonces le factorizo el 2, entonces va a ser 2 por x cuadrada menos la mitad de 24 es 12x más la mitad de 64, pues va a ser 32. Entonces, ya cuando hice esta factorización me va a quedar una expresión más simple aquí. X cuadrada menos 12x más 32. Y entonces, esta expresión se factoriza con la frase. Entonces, dos números, vamos a ponerle, dos números que multiplicados den ya. Pues, ¿cuál va a ser el número que va a ir dos números que multiplicados den cuál? Pues el 32. El que está aquí. Y que sumados o restados den, pues, ¿cuál número? Pues va a ser el menos 12. La frase, esa es la frase. Está en el primer ejercicio. Ahí la escribí completa y más bonito. Entonces, va a ser 32, dos números que multiplicados den 32 y que sumados o restados den menos 12. ¿Cuáles van a ser esos números? Ándale, esos meros. Van a ser menos 8 por menos 4. Porque menos 8 por menos 4 da 32 positivo. Y menos 8 menos 4 suma, va a quedar 12 negativo. Entonces, esos van a ser los números de la factorización. Entonces, yo acomodo la expresión y va a quedar
2 por x menos 8 por x menos 4. Entonces, esta es la expresión factorizada de esta parte. De 2x cuadrada menos 24 más 64. Ya tenemos esa factorización lista. Ahora, vamos a factorizar x cuadrada menos 16. Pues ya esas es una diferencia de cuadrados. Entonces vamos por binomios conjugados. Entonces, los binomios conjugados, la raíz cuadrada de x cuadrada, pues es x. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces, su factorización va a ser un binomio con más y otro con menos. Entonces, tenemos esto. Ahora, sustituimos los valores en el límite. Entonces, arriba es 2 por x menos 8 por x menos 4 entre x más 4 por x menos 4. Entonces, resolvemos, hacemos la división. Entonces, va a ser x menos 4 entre x menos 4. Y se hacen 1, se quitan de la operación. Entonces, me va a quedar solamente 2 por x menos 8 sobre x más 4. Y ahora sí, ya voy a poder sustituir el 4 adentro de la función. Entonces va a ser 2 por 4 menos 8 entre 4 más 4. Entonces desarrollamos la operación. 4 menos 8 pues va a ser 2 por menos, ¿no es cierto? 4 menos 8 menos 4. 2 por menos 4 entre 8. Y pues multiplicamos. 2 por menos 4 es menos 8 entre 8. ¿Y cuánto es menos 8 entre 8? Ándale. Sí queda eso. ¿Cuánto queda? Menos 1. Entonces, el límite de esta función va a ser menos 1. Y otra vez, pues no tan lejos estábamos del 0 sobre 0, ¿no? Entonces, acuérdense que el 0 sobre 0 no es una respuesta válida para este tipo de límites. Muy bien, entonces lo copiamos, pausa y continuamos. Ok, entonces tenemos x cuadrada más 3x menos 18 entre 3 menos x. Entonces, pues sustituimos. Va a ser 3 al cuadrado más 3 por menos 3 menos 18 entre 3 menos 3. Ok. Entonces, desarrollamos la operación. Entonces, 3 al cuadrado va a quedar 9
Y luego 3 por 3 también queda 9 menos 10, menos 18. Ese ya va con color negro. Menos 18. Ok. Entre, pues 3 menos 3 queda 0. Entonces, 9 más 9 queda 18 menos 18 entre 0. Se queda 0 sobre 0. Otra vez tenemos un número indeterminado. Ahora, vamos a factorizar. Todo se factoriza. Factorizamos x cuadrada más 3x menos 18. Entonces, los dos números que multiplicados den menos 18 y que sumados o restados den 3. Entonces, en esta combinación, entonces multiplicados sería menos 6 por 3 positivo. Menos 6 por 3 queda 18 negativo. Y si cumple la condición. Y sumados o restados, pues menos 6 más 3 queda. Ah, no, entonces no son esos. No se puede editar el video. Entonces, es 6 por menos 3. 6 por menos 3 es menos 18. Y 6 menos 3 es igual a 3. En ambas condiciones, sí cumple. Entonces, el resultado, bueno, más bien, la factorización de esto va a ser x más 6 por x menos 3. Entonces, para andar más que se hizo aquí, hay que ver el ejercicio 1. Ahí sí lo explico más a grosso modo, más que ya son varios. Ok, entonces, tenemos que factorizar ahora 3 menos x. Pero dice, oye, profe, ¿se puede factorizar? Porque pues ya está en su mínima expresión. Se puede factorizar. Lo que nosotros tenemos es que tenemos que convertir el 3 menos x, lo tenemos que hacer x menos 3. Porque así como está, es diferente. Así no me sirve. Yo tengo que convertir este término en x menos 3. Porque el que tengo yo arriba, aquí en la factorización de la parte del numerador de la fracción, tengo x menos 3. Y si se han dado cuenta, y en los otros límites, cuando tenemos la división, siempre buscamos dividirlos para que se quiten, para hacerlo más simple. Entonces, si yo divido esto entre esto, no me va a dar el resultado. Tengo que convertir este 3 menos x, lo tengo que convertir en x menos 3. Entonces aquí lo que voy a hacer es extraerle su signo negativo. ¿De qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando que a 3 menos x lo vamos también a factorizar. Y entonces a este 3, que es positivo, pues cuando se le factoriza el signo positivo, pues va a quedar negativo. Y al menos 3, cuando se le factoriza el signo negativo, va a quedar positivo. Y así quedaría esta factorización. ¿Cómo sabemos que factorizamos bien? Cuando hacemos la multiplicación de regreso. Si yo multiplico menos por menos 3, pues queda 3 positivo. Y cuando yo multiplico el menos por el más x, pues me va a quedar menos x. Entonces, ahí yo estoy correcto en que se hizo bien la factorización. Entonces, en este caso, pues yo lo acomodo, menos 3 más x, pues es lo mismo que, por lo tanto, va a ser menos
que es el menos de afuera, x menos 3. Entonces ya tengo listo el término para realizar la factorización. Entonces, estos dos son los que se van a utilizar para el límite. Entonces, el límite de x que tiende a 3 y arriba va a ser x más 6 por x menos 3 sobre menos por x menos 3. Entonces, se van a dividir los x menos 3, entonces va a quedar este y este, se elimina. Bueno, se divide, pero no se elimina en sí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un menos. Entonces, va a ser x más 6 sobre este menos, pues es un menos 1. Y ahora sí, como está aquí el límite, ya se va a poder sustituir el 3. Entonces va a ser 3 más 6 entre menos 1. Entonces 3 más 6, pues va a quedar 9 entre menos 1. Entonces el resultado va a ser menos 9. Entonces el límite a donde se va encaminando esta función, la función racional, va a tener su límite en menos 9. No lo va a tener en 0 sobre 0. Ok. Bueno. Entonces, le ponen pausa. Voy a explicar un quinto límite. Ok. Entonces, del ejercicio que está, del que está vinculado este video, les voy a dar un bonus. Les voy a dar un quinto. ¿Pero en qué consiste? Que es el ejercicio, que es el límite de x que tiende a 0, de x cuadrada más x sobre x. Ahí está en los ejercicios. Entonces, vamos a resolverlo. Voy a factorizar el x cuadrada más x sobre x. Voy a factorizar lo de arriba. Bueno, no, perdón. Hay que sustituirlo directamente, ya me estaba adelantando. Entonces, sustituyo el 0 en la expresión, pues va a quedar 0 al cuadrado más 0 entre 0. Pues 0 al cuadrado es 0 más 0, 0. Entre 0, pues ya me salió ahí el indeterminado. Entonces, ahora sí, ya después de que lo hicimos directamente y nos dimos cuenta que quedaba un indeterminado, pues ahora sí se factoriza. Entonces, yo voy a factorizar que el x cuadrada más x. ¿Cómo se factoriza? Pues va a ser por factor común. Pues dicen, no, pues que tienen ahí el 1, que no se ve, pero sabemos que ahí está. No se va a poder factorizar eso. No, pues no, eso es lo que no se va a factorizar. Se va a factorizar las x, porque los términos comunes que hay aquí no son los coeficientes, sino las variables. Tenemos x en los dos términos. Entonces yo les voy a factorizar la x. Y factorizado, la factorización de x cuadrada, pues va a quedar x. Y la factorización de x, pues va a quedar 1. Entonces, este por este, y luego este por este. Va a quedar x por x, pues va a quedar x cuadrado, y x por 1, pues va a quedar más x. Entonces, significa que esto
es la factorización correcta. De la parte de arriba. Abajo no se va a factorizar. Entonces, ya voy a poder sustituirlo en el límite. Entonces, el límite de x que tiende a 0 de, en vez de x cuadrada más x, va a quedar x por x más 1 entre x. ¿Y cuáles son los que se van a poder dividir? Pues las x se eliminan. Entonces me va a quedar x más 1 y ahora sí se va a poder sustituir el valor, el 0 en el límite. Entonces va a ser 0 más 1, pues es igual ¿a cuánto? 0 más 1. Así es. Va a ser 1. Estaba sencillo. Entonces, ese sería el resultado. Creo que es como la 4 ahí de su ejercicio de límites. Son 14, creo que son 14 límites. Ah, no, son 16 límites. Y ese está en este sería el ejercicio 4. Los otros 15 ejercicios, todos, absolutamente todos, se resuelven en base a los problemas que nosotros estábamos viendo a lo largo de este video. Entonces, en caso de que detecten algún error en el video o alguna duda, alguna discrepancia en los resultados, entonces me avisan. Bueno, entonces que tengan excelente día.